Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pasamos al siguiente capítulo. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado de los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, en los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15, aquí lo vamos a dejar. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Lo ven sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Padre, en esta noche, Señor, nos presentamos una vez más delante de ti, poniendo este tiempo en tus manos, Padre. Yo le pido, Padre, que usted sea glorificándose, Señor, en cada uno de nosotros. Que su palabra se haga vida en cada uno de nosotros, Señor. Yo oro para que se glorifique, Señor, en cada una de nuestras situaciones. Que se glorifique personalmente, que se glorifique en cada familia, en cada casa. Que se glorifique, Señor, en la economía de mis hermanos y en cualquier cosa que estén pasando, Padre. En esta noche pedimos que tu palabra sea honrada. Y vamos a celebrar tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, sea usted hablándonos, sea usted instruyéndonos y motivándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Jesús y sus discípulos vienen de un buen momento. ¿Por qué digo eso? Porque esta historia, nosotros la leímos hoy en el libro de San Marcos, pero esta historia también está relatada en el libro de San Mateo y en San Lucas. Y si yo doy mi vuelta a mis páginas para atrás, Jesús viene a enseñar de la parábola de la semilla de mostaza, la parábola del crecimiento de la semilla, de que nada oculto vaya a ser manifestado, la palabra del sembrador, la elección de los 12, el hombre de la mano seca. Jesús viene en un buen momento y sus discípulos. Jesús ya había comenzado el Evangelio de San Marcos, habla del bautismo de Jesús, habla que Jesús fue tentado y habla que Jesús inicia su ministerio. Y ocurren cosas maravillosas. Yo quiero pensar que Jesús venía como de una seguidilla de campañas, y donde iba Jesús, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres. Él ya había escogido a sus discípulos, y vienen de ver las cosas maravillosas que Jesús viene haciendo. Personas sanadas, personas convertidas, personas restauradas. Entonces Jesús y sus discípulos vienen de un buen momento, pero llegan a este episodio. Y el título que leímos es: Jesús calma la tempestad.
Y después de todo esto que han pasado, Jesús le plantea a sus discípulos, y más bien que yo pienso que es un desafío donde Jesús les dice, pasemos al otro lado, crucemos el otro lado. Y dice la palabra que Jesús enseñaba desde la barca. La gente estaba en la orilla del mar y Jesús enseñaba desde la barca. Mucha gente dice que es porque no había micrófono, no había equipo de sonido. Entonces el viento ayudaba para que su voz llegara hasta donde estaba la multitud. El mar de Galilea en sí no era un mar, era un lago. De hecho, dicen que está por debajo del nivel del mar, que está rodeado de montañas y que solían ocasionarse tormentas y tempestades. Pero esa noche fue diferente porque entre los discípulos habían 4 pescadores. Eran gente que estaba acostumbrada al mar, gente que sabía de navegar, gente que sabía de barcas. Pero esa noche temieron, esa noche se amedrentaron, esa noche se asustaron. Pero mire, están ahí, vienen de predicar, vienen de ver milagros, vienen de escuchar enseñanzas maravillosas de Jesús, pero Jesús los desafía, pasemos al otro lado. Y antes de entrar en el punto que quiero tocar con este mensaje, yo siempre le invito a que usted pueda tomar, vamos a ver, una actitud diferente. ¿Y qué digo con esto? Que usted podrá decir, yo lo que le quiero decir es que usted pueda, a pesar de su edad, a pesar de que usted diga, no, yo ya estoy casado, yo ya tengo hijos, yo ya tengo cierta edad, que usted se deje sorprender por Dios. A veces decimos, no, está bien para los jóvenes, está bien para los niños, está bien para aquellos que vienen empezando, vienen emprendiendo cosas, pero yo le digo, iglesia, que usted se puede dejar sorprender por Jesús. Yo siempre pongo el ejemplo de Sara y Abraham. ¿Cuántos años tenían cuando vieron nacer Isaac? Zacarías, Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Era ilusorio, era ilógico, era una locura pensar que ellos podían ser sorprendidos por Dios, con un hijo. Pero yo le digo, a pesar de que usted no tenga una edad biológicamente joven, usted puede dejarse sorprender por Dios. Siempre tenga la esperanza, la expectativa de que Dios puede hacer algo en su vida. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que en su edad se le nota en el rostro, el rostro frungido, como que ya no tiene esperanza, ya no sonríe, ya se le acabaron la fuerza, ya no tiene aquella vitalidad que solía tener. Pero también pasa con jóvenes que son jóvenes, biológicamente su cédula o su partida de nacimiento dicen que tienen una edad joven, pero son viejitos por dentro. Entonces, en ambos casos, yo le digo, déjese de sorprender por Dios, que no nos pase así. Y muchas veces nos cuesta ser sorprendidos por Dios porque tenemos patrones, estructuras, que las aprendimos ¿de dónde? De nuestra casa, de nuestros papás, de la crianza, de la educación, de la cultura en la cual estamos, en la cual crecimos. Y por eso yo le digo, Dios le desafía esta noche a pasar al otro lado. Dios le desafía a que usted pueda tener una actitud diferente. Y yo interpreto que Jesús, al decirle a sus discípulos, pasemos al otro lado o pasen al otro lado, era a que no se acostumbraran a aquellas cosas que le dañaban, que no se acostumbraran a relaciones que no les hacían, que no les convenían. Pasar al otro lado interpreto que es romper con malos hábitos que se adueñan de nuestra vida y provocándonos infelicidad. Pasar al otro lado es acostumbrarse a lo que aparentemente es bueno. Y si usted recuerda, el martes pasado hablamos que Eva vio que era bueno ese fruto. Y ella dijo, no, Dios está equivocado y se ve bien. Y lo comió y le dio placer, a ella le gustó. Pero ella pagó, ella y Adán pagaron las consecuencias de aquello que parecía, aparentemente era bueno. Pasar al otro lado, interpreto que también es a no acostumbrarse a la religión. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente viene a la iglesia y se queda ahí. No, yo voy a la iglesia, listo. Yo voy a la iglesia los domingos, o voy a la iglesia ahí de vez en cuando, voy a la iglesia. Pero, ¿qué hace al salir de la iglesia? Se conforman en su vida espiritual con venir un día a la semana, pero ¿qué pasa los siguientes días? ¿Qué pasa? Que solo toman la Biblia, si viene con Biblia, los días que viene el culto.
¿Qué pasa si su Biblia está cerrada en su casa? ¿Qué pasa si no tiene Biblia? ¿O qué pasa si no mantiene una relación con Dios? Si no ora, si no canta, si no hace algo por estimular su relación con Dios. Entonces, pasar al otro lado nos desafía a no ser religiosos. Hay otra gente que puede venir a la iglesia y tal vez porque está luchando, porque es nuevo, porque está conociendo a Dios, que al salir de aquí se va a otro lado a hacer otras cosas. Y mire, pasar al otro lado también es no acostumbrarse a la hipocresía. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que viene aquí y canta, pero allá en la calle el día siguiente es un mal empleado, un mal empleador, miente, roba, chepea en sus exámenes, tiene 2 o 3 noviecitas o novios. Y hablo de eso, de esa hipocresía, que a veces estamos aquí, levantamos manos y cantamos y ofrendamos, pero ¿qué es cómo somos allá afuera? Entonces, todas estas cosas que yo les mencioné son cosas que no son para nada agradables, pero tenemos que pasar al otro lado, tenemos que soltar, tenemos que atravesar eso, tenemos que dejarlo de un lado. Y mire, Dios quiere renovarnos, Dios quiere esta noche llenarnos con su presencia. ¿Para qué? Porque Él nos quiere impulsar al otro lado. Y cuando digo impulsar al otro lado, es que mire, yo creo firmemente que Dios nos llama, a usted y a mí, y Dios nos impulsa y Dios nos desafía a que podemos hacer cosas grandes, a que podemos pasar de ordinarios a extraordinarios. ¿Y a qué se refiere con ordinario? No, cuando digo ordinario no me refiero como que si fuera vulgar o como que si fuera de poco valor. Ordinario me refiero a algo que fuera común, algo que fuera habitual, algo que fuera normal. Eso es la definición de ordinario, es lo que la mayoría es. Y un ejemplo, cuando estábamos en el colegio la mayoría se conformaba con pasar. No, yo paso y listo. Eso es ser una persona ordinaria. Pero habían otros que le dedicaban más tiempo y sacaban buenas notas, eran excelencia académica. Pero la mayoría pasaban de panzazo. Entonces, ¿qué significa ser extraordinario? Que sale del ordinario, que sale de lo común, que sale de lo normal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son 3 letras, el extra. Pero ese extra significa hacer lo mejor o ser el mejor de su clase. Ser el mejor, alguien que le añade algo a lo normal, a lo habitual, a lo común, alguien que rompe con lo establecido, porque la mayoría quieren pasar, pero hay alguien que quiere, no, yo no me conformo con pasar, yo quiero más, yo no me conformo con ser como la mayoría, yo quiero algo más. Entonces, yo interpreto que Dios nos está llamando a ser extraordinarios, que no nos conformemos a lo que todo el mundo tiene, a lo que todo el mundo hace, sino que nosotros busquemos ese extra. Mire, los pequeños detalles marcan las grandes diferencias. Lo ordinario es lo que hacen la mayoría, lo extraordinario, cuando usted hace cosas extraordinarias, son cosas que marcan la diferencia. Y yo interpreto también que cuando somos llamados a ser extraordinarios o a hacer una diferencia, estamos llamados a desaprender y a aprender. ¿Desaprender qué? Bueno, lo que yo ya le mencioné, los patrones culturales que tenemos, los patrones que se nos enseñaron en la familia, los patrones que están arraigados ahí dentro de nosotros. El pastor hablaba que decimos, no, nosotros nacimos así, nos morimos así. O decimos, los matamoros así somos, y así fue mi papá, así fue mi abuelo, y yo también soy así, y yo aquí me quedo. Son patrones que debemos de cortar, son patrones. Entonces Dios nos llama a que podamos pasar de eso. Y mire, lo extraordinario se trata de reaprender cosas y dejar las normas establecidas. Lo normal que todo el mundo hace, lo que hemos aprendido en casa, en familia, en la crianza, en la sociedad. Y Dios nos impulsa a caminar de forma extraordinaria para salir de todo eso que para la mayoría es normal y que adoptemos actitudes y actitudes para salir de esa zona de confort. Ya estamos acostumbrados a eso y nos sentimos cómodos. Pero si alguien le dice, mire, haga un poquito, nos sentimos incómodos porque estamos acostumbrados a que eso lo hemos hecho por años, lo vimos a nuestros papás, se lo vimos a nuestro abuelo, y es normal y es común y nos gusta estar ahí. Pero cuando Dios nos desafía que salgamos, que hagamos algo diferente, que le pongamos un poco más, es un desafío realmente para nosotros. Y mire,
Iglesia, usted y yo estamos llamados para dar el extra, para dar el plus, para poner ese más, para salir de lo establecido, para tener un deseo ardiente de cambio. Usted y yo estamos llamados para ser diferentes, para tener un deseo ardiente del cambio. Y el ser extraordinario, ya lo dije, es hacer algo fuera de lo normal. Algo, todo el mundo espera pasar, pero usted puede esperar otras cosas. Usted puede esperar pasar con una excelente nota. Un ejemplo, un gesto lo hace a usted diferente. Una palabra además lo hace diferente. Tanta cosa que lo puede hacer diferente. Ser extraordinario es hacer las cosas ordinarias extremadamente bien. Y usted como empleado, como papá, como estudiante, usted puede hacer lo que se le ordena o lo que usted le han dicho que haga, lo puede hacer extremadamente bien. Eso marca la diferencia. Pero para transformar algo de ordinario a extraordinario, se necesita dar ese extra. ¿Qué es ese extra? Extra tiempo, extra esfuerzo, extra compromiso, extra dinero, extra amor. Pero cuando hacemos lo mínimo, no pasa nada. La diferencia lo hace que hacemos extra. Un empleado, por ejemplo, que se le dice que tiene que estar a las 8 y llega a las 8, está dando lo mínimo que se le puede exigir. Pero llega a las 8 y 5, 8 y 10 y llega todavía a desayunar. Y llega a revisar el Facebook. Entonces, y tiene 10 años ahí, quiere una promoción, quiere un aumento de sueldo, quiere otro puesto. Pero ¿y cómo? Es porque está dando lo mínimo. Entonces, y queda hablar de la iglesia, que la hora es a las 6:30, bueno, mejor ahí lo dejo. Pero mire, un estudiante, por ejemplo, que le va mal en clases y dice, no, yo me determino a cambiar la cosa, me determino a ser diferente, ya no me voy a juntar con aquellos que solo pasan chabacaneando, que solo pasan chisteando. Ahora me voy a levantar más temprano, voy a darle más estudio, me voy a juntar con alguien que sepa, voy a ir donde el profesor, le voy a preguntar a mi hermano, le voy a preguntar a alguien. Ese extra es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Y usted y yo, iglesia, estamos llamados para ser diferentes, para ser extraordinarios. Y Dios nos llama a renovarnos constantemente, a desaprender los patrones culturales, sociales, familiares y aprender a conocer su voluntad, lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que dice Romanos 12:2. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La traducción del lenguaje actual dice, y no vivan ya como viven todo el mundo. Mire cómo nos habla el Señor. El ser extraordinario es renovarnos, es cambiar, es avanzar, es no detenernos, es seguir avanzando. Pero ¿y qué tiene que ver esto con lo de la barca, con el cruzar al otro lado? Bueno, le llegó esa noche a Jesús y los discípulos, venían de jornadas de éxitos, de campañas, de ver la gloria de Dios, de ver la mano de Dios moverse a favor de la gente. Pero Jesús les dice, pasemos al otro lado. Era un desafío para los discípulos, el no quedarse ahí, y podría decir yo, a no quedarse en ese éxito. Porque los discípulos estaban contentos, estaban probablemente cansados, tal vez pasaron hambre, pero estaban contentos porque miraban las cosas que Jesús hacía, pero Dios los impulsa a algo diferente. Dios les impulsa a que ellos podían conocer algo más aún. Y el desafío era embarcar de noche. El verso 35 dice, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y yo creo que el desafío era porque Jesús quería que ellos conocieran algo más de Él, algo más que Él no conocían. ¿Y por qué digo esto? Porque lo conocían como el sanador, lo conocían como aquel que liberaba personas atormentadas por demonios, lo conocían como el buen maestro, lo conocían por todos los milagros que Jesús había hecho hasta ese entonces. Pero el desafío, ¿por qué el desafío? ¿Por qué nos hacen falta desafíos? ¿O por qué Dios nos desafía a nosotros? Porque Dios quiere hombres y mujeres que hagan proezas. Dios quiere que usted haga cosas que nadie ha hecho. Que usted aunque usted trabaje en un ambiente donde no se nos ama, donde no se nos valora, que nosotros podamos caminar y entrar en esos ambientes. La palabra de Dios nos dice que somos plantados como ovejas en medio de lobos. Y ese es el desafío para estos tiempos. Recuperar un mundo que está usurpado, un mundo que se nos ha robado,
recuperar un mundo que tiene que ser rescatado. Y mire, los desafíos son exclusivos para gente valiente, para gente extraordinaria. Y yo creo que en Visión Jesús hay de esa gente. Y yo no sé si usted lo cree, pero usted debería estar diciendo amén. Entonces, el primer desafío que encuentra la gente extraordinaria es, el primer activador o motivador o aquello que detona en una persona extraordinaria es primero el desafío y después la oposición. ¿Por qué le digo esto? Porque cada vez que usted se desafía a cambiar algo, a cambiar un ambiente, va a venir oposición. Una persona que viene aquí, acepta al Señor Jesús y dice, bueno, hay cosas en mi vida que tengo que cambiar, pero viene el desafío, van a venir las pruebas, va a venir la presión, va a venir la medianoche, va a venir las tormentas como como se encontraron Jesús y sus discípulos, la adversidad. Pero yo le digo que todas estas presiones, toda esta adversidad que usted puede encontrar, es porque Dios tiene grandes planes con usted. Dios quiere hacer grandes cosas con usted. Hace poco mencioné no enamorarse del éxito. Por ejemplo, un joven que le va bien en el colegio, que ya pasó su año, que ya se graduó y ahora espera ir a la universidad. Bueno, no se enamore de eso, falta todavía más. Si una persona logra matrimonio, no se enamore de eso, falta todavía más. No se quede con eso. Si usted económicamente ha logrado algo, está bien, disfrútelo, pero no se quede con eso. Hay algo más. Entonces, en medio de lo que Jesús les había dicho, de pasar al otro lado, Jesús, como lo mandó Jesús, vino la oposición. Dice el verso 37, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que comenzaban a inundarse. Entonces, usted podrá decir, bueno, me está yendo bien, pero siempre que decido cambiar, siempre que decido hacer algo diferente, siempre que decido obedecer la voz de Dios, me pasa algo. Siempre hay una traba, siempre hay un obstáculo, siempre pasa algo. Entonces, siempre que hay cambio, siempre vamos a recibir lucha y opresión. Mire, el ejemplo de una persona que tiene problemas con adicción, llámese cualquier adicción, pornografía, alcohol, drogas, eso va a ejercer una presión sobre usted. Y la gente que consume drogas y lo dejan de hacer, entran en una etapa de rehabilitación, de desintoxicación, y entran en una crisis de abstinencia. Y es una presión interna que ellos tienen por consumir aquellos a los cuales están habitados. Y es una presión interna, pero después viene la presión externa. Que los amigos, que ya no estás con nosotros, que ya te has vuelto aquí, que la iglesia te tiene loco, que no sé qué. Bueno, viene presión. Por cualquier cosa que usted desea cambiar, va a venir una presión. El verso 38 dice que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Y los discípulos lo despertaban, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Y mire, ellos probablemente venían cansados, habían padecido hambre, habían enfrentado muchas cosas, sanidades, habían pasado muchas cosas así. Pero mire, hay momentos en la vida en los que usted y yo tenemos que seguir. Probablemente usted podrá estar cansado, usted podrá estar agotado, pero usted puede cobrar nuevas fuerzas en Dios. Y mire, Gedeón, Jueces 8:4, se lo leo. Luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. David, tal vez le hace familiar la historia, 2 de Samuel 15:30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Esto es en el episodio con Absalón. El apóstol Pablo, en el naufragio en Hechos 27, dice que parte en tablas y parte en cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra cuando llegaron a Malta. Y mire, hay momentos donde a usted le va a faltar la salud, le va a faltar el dinero, le va a faltar la paz, le va a faltar en la familia, va a tener oposición. Pero a pesar de toda la oposición, usted tiene que seguir adelante. Somos llamados a seguir, somos llamados a no detenernos. Y dice que los discípulos se asustaron y le dijeron, no te importa que perezcamos. La pregunta es, ¿por qué Jesús no hace nada? ¿Por qué? Pero Jesús viene y le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Y acaso no tienen fe? Y mire, y esto es lo que quiero llegar.
Si vamos al otro lado con Jesús, Él va a cuidar de ti, de usted, y va a cuidar de mí en medio del mar, en medio de la medianoche. Él nos va a sostener. Si caminamos al otro lado con Él, debemos entender que en el otro lado Jesús va a estar con nosotros y que Dios nos va a bendecir aún en el transcurso y en el otro lado. Jesús era carpintero. 4 de los 12 discípulos eran pescadores, conocían de mar y estaban habituados al mar. Pero esa vez soltaron el timón, soltaron la fe, tuvieron miedo y todo se complicó. ¿Por qué se complicó el viaje? ¿Será porque Jesús se durmió? Y yo interpreto que Jesús se durmió para que ellos pudieran ejercer autoridad, para que ellos pudieran desarrollar algo que Jesús quería que ellos tuvieran. Ellos ya habían visto que Jesús sanaba, ellos ya habían visto que Jesús libertaba gente, ellos ya habían visto las cosas que había hecho Jesús, pero Jesús quería que ellos se soltaran en ese momento. Y para ellos era común, era habitual que Jesús hiciera todo. Pero Jesús esperaba una actitud diferente de ellos y Dios espera una actitud diferente de cada uno de nosotros. Y viene Jesús y les dice, pero es que no tienen fe. ¿Cómo es que no tienen fe? Y el Señor estaba esperando una actitud diferente de nosotros, en medio de la presión, que no nos invada el ánimo, el desánimo, el desaliento, sino que en medio de la presión podamos sacar el mejor recurso que llevamos dentro. Y cuando Jesús les dice, pero es que no tienen fe, yo interpreto que Dios pidiéndole que confiaran en Él y que se levantaran a cambiarles el rumbo de las cosas. Y usted y yo estamos destinados, estamos llamados para cambiar el rumbo de las cosas. Si hay algo que está doblado, usted lo puede enderezar. Si hay algo que está roto, usted lo puede arreglar. Si hay algo que se complica, usted lo puede solucionar. Si hay algo donde hay errores, usted y yo lo podemos corregir. Lo que le quiero decir es que Jesús empieza ante la tempestad, ante el susto que tenían los discípulos.Sus declaró palabra. Y el pastor Santos predicaba el domingo acerca de qué estás hablando, qué está hablando usted, cuáles son sus palabras, qué es lo que sale de su boca, qué es lo que usted saca de adentro. Y Jesús dice que le dijo, calla y enmudece. Y el viento cesó. Jesús declaró una palabra y hubo paz y hubo calma. Mire, el mar y el viento se someten, la adversidad y las presiones se someten ante el Señor cuando la palabra de Dios es declarada. Pero iglesia, yo le digo algo, no podemos hablar de algo a lo que no le dedicamos tiempo. No podemos hablar de fe si antes no conocemos lo que Dios quiere decirnos. No podemos conocer a Jesús si antes no le dedicamos tiempo a Él. Y si el Señor está en tu vida y a pesar de las presiones y las luchas, usted decide sujetar su vida a la palabra de Dios, usted dentro de usted va a salir la autoridad que Dios nos ha otorgado como hijos y como su iglesia. Y lo que Jesús le estaba diciendo, o lo que les estaba queriendo dar a conocer a sus discípulos, lo que le estaba revelando, se les estaba revelando de una manera diferente, no como un carpintero, no como un sanador, no como un maestro, no como alguien que contaba parábolas, sino como aquel que calmaba tormentas y tempestades. Y mire, eso tiene que ver con lo que mencionaba al inicio de no ser un religioso, porque el religioso no puede llevar autoridad dentro de sí. Aquel que viene una vez a la semana, aquel que no toma palabra de Dios, aquel que no ora, no puede cargar autoridad dentro de sí. Y por eso, iglesia, es que este mensaje no es para menospreciarlo, no es para que se vaya triste, es para que usted para que usted recobre la fuerza, la autoridad de Dios dentro de usted, para que usted entienda que Jesús quiere que usted pase al otro lado, para que usted entienda que el Señor quiere que usted pueda sobrepasar las adversidades, los obstáculos que usted pueda tener en la vida, porque algo grande Dios va a hacer en medio de su crisis. Si usted está pasando crisis, si usted está pasando posición, si usted está pasando enfermedad, está pasando escasez, es la oportunidad para que la mano de Dios pueda ser glorificada en su vida y en su situación. Marcos 3, 14 y 15 dice que estableció a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que estuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Mire lo que para los cuales Él los eligió. Y los que andaban con Jesús eran elegidos. Y Dios no iba a dejar que ellos perecieran ahí en esa barca.
Pero ellos conocían lo que Jesús hablaba, pero ellos no lo hablaron, ellos se asustaron. Y una cosa importante, que ahondando en lo que habló el pastor Santos el domingo, es acerca del vocabulario. Está el vocabulario de vida que usted puede expresar y está el vocabulario de muerte. Ellos dijeron, no tienes cuidado que perecemos, maestro, nos ahogamos, nos vamos a morir. Y el vocabulario de muerte aparece cuando no se ejerce fe, cuando no tenemos fe. Nos morimos todos, pero es que esto no es para mí, yo no puedo. Pero cuando el vocabulario, cuando nuestro vocabulario no proviene de la intimidad con Dios, siempre va a ser un vocabulario de muerte. Se lo digo así. El vocabulario de muerte dice, nos morimos todos. El vocabulario de vida dice, calla y enmudece. El vocabulario de muerte, mire, provoca que Jesús se enoja y le dice, ¿cómo es que no tienen fe? La tormenta no podía perturbar a Jesús, pero la incredulidad de sus discípulos sí. El vocabulario de vida arregla las cosas. El vocabulario de muerte amedranta, acobarda, intimida, asusta, pero el vocabulario de vida aumenta la fe. Y es por eso que yo le digo que nuestro vocabulario, si no proviene de la intimidad con Dios, siempre va a ser para mal, va a ser para muerte. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a luz. Y debemos, iglesia, tener un vocabulario de fe, un vocabulario de vida, un vocabulario que rescate la esperanza y la confianza en Dios. Muchas veces aquí le decimos, Dios le va a bendecir, tenga fe, no suelte, permanezca en fe, Dios le va a bendecir. Y lo decimos sabiendo que allá afuera hay presiones económicas, hay presiones políticas, climáticas, ideológicas. Pero usted y yo tenemos que tener algo en claro, que aún en medio de la adversidad, Dios estará con nosotros y nos va a bendecir. Pero tenemos que ser sabios al declarar la palabra, porque lo que va a pasar no es muerte, no es para que usted se muera. Todas las cosas que usted pasa en esa medianoche, en esa embarcación, no es para que usted se muera, sino es para que usted vea la gloria de Dios y para que Dios sea glorificado en esa situación. Hay algo que yo quiero decirle, iglesia, que la adversidad, la crisis, siempre es una oportunidad para comprobar la mano de Dios en su vida. Y si usted hoy está en crisis, si usted hoy está pasando un mal momento, si usted hoy la está viendo palitos, créame que usted está cerca de comprobar la mano de Dios. La adversidad es la oportunidad para que usted podamos ver que cómo el Señor se glorifica. Si usted está en crisis, puede ser la oportunidad, si usted le cree a Dios, si usted camina en la voluntad de Dios, para que Dios obre en su vida. Y yo me sorprendo porque los discípulos venían de ver cosas grandes de Jesús, las cosas que Él hacía, pero los discípulos se olvidaron del panorama completo. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Y Mateo 1, 21 y 23, ellos no se acordaron de esto. Dice la palabra que se le dijo a José, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de pecados. El 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Los discípulos debieron haber sabido que Dios no permitiría que el Mesías muriera o naufragara en una barca cruzando el mar de Galilea. Y eso lo mismo pasa con usted y conmigo. Tenemos que saber que el Mesías no va a dejar que usted, no va a dejar, si Él va en la barca con usted, si usted obedece la voz de Dios, si Dios le habla una noche y le dice, tienes que romper con esta cosa en tu vida, tienes que deshacerte de eso, tienes que cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar, y usted hace caso a la voz de Dios, y en ese proceso de obedecer la voz de Dios, se encuentra tormentas, dificultades, adversidades. Si Jesús está en la barca con usted, Él no lo va a dejar naufragar, Él no va a dejar que usted se hunda, Él no va a dejar que usted se ahoga. Y por eso es la importancia que usted tiene que saber, que se le tiene que ser revelado quién es Jesús para usted. Mire, ¿cómo sería la historia si en las noticias ayer se ahogó el Mesías? El Salvador del mundo, pues, no era tanto así. Pero Jesús
Era el Mesías, el anunciado por Dios y por los profetas. Dice el verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todo esto muestra el cuidado permanente de Jesús por su pueblo. Y hoy en día muchos cristianos no parecen pensar que el barco se va a hundir. Y yo le digo algo, iglesia, usted tiene que ir con esta convicción que el barco no se va a hundir si Jesús está a bordo. Si Jesús está con usted, si usted obedeciendo la voz de Dios se monta una barca y decide cruzar, ese barco no se va a hundir. Usted va a ver la mano de Dios en la medianoche, usted va a ver la mano de Dios en esa tempestad. Y todo pasa para que usted se detenga, para que usted no continúe, para que usted no vea lo que Dios quiere hacer en su vida. Si usted, por eso leí el capítulo 5, porque del otro lado iban a suceder milagros de Dios. Del otro lado Dios iba a hacer cosas maravillosas. Dice que había un hombre endemoniado que quedó libre. Y yo le digo algo, al otro lado Dios lo va a sorprender. En el otro lado del mar Dios lo va a sorprender. Usted hoy, a semanas de terminar el año, usted puede tomar una actitud diferente y levantarse y moverse al otro lado. ¿Cómo? Rompiendo cosas, cambiando hábitos, saliendo de la comunidad, saliendo de lo común, de lo normal, de lo habitual. Y usted puede terminar este año en el otro lado, ahí donde Dios lo va a sorprender. Yo le invito a que usted pueda tomar la actitud de salir de ahí donde usted ha estado cómodo, de donde usted, todo lo que hace es normal, es común, usted ya lo hace de memoria, usted lo hace porque sí. Y que no le tenga miedo al desafío, porque Dios está con usted. Y Él no lo va a soltar, Él no lo va a desamparar, Él no lo va a dejar a un lado. En el otro lado usted va a comprobar lo sobrenatural de Dios. Dios respaldará su vida con milagros, con puertas abiertas. Dios le va a bendecir y va a respaldar las palabras que salgan de su boca. Atrévase a creer en lo sobrenatural de Dios. ¿Cómo? Caminando en fe, creyendo la palabra de Dios, estableciendo un compromiso de Dios. Lo sobrenatural de Dios no se va a activar en su vida si no camina en fe. Yo no sé usted hoy cómo vino esta noche, pero si usted necesita un milagro, este mensaje es para usted. No se activará lo sobrenatural de Dios hasta que camine en fe. Yo le animo a que usted pueda ser una persona de fe, como creyéndole a Dios, conociendo a Dios, moviéndose, pasando al otro lado, cambiando cosas, rompiendo cosas, teniendo hábitos nuevos. Y al otro lado, un hombre endemoniado tiene un encuentro con Jesús y dice que lo encuentran, en el verso 15, lo encuentran sentado, lo encuentran vestido y lo encuentran en su cabal juicio. Sentado, con paz, con orden, vestido con ropas nuevas, limpias, con dignidad, con su juicio cabal, cuerdo, comportándose bien, con propósito, con sueños. Y mire, y es la importancia de tener sueños en la vida, de visionar cosas que nos dan propósito a nuestra vida. Por eso yo le digo, si a usted le ha ido bien hasta este momento de su vida, no se detenga, vea más adelante. El hombre o la mujer que no tiene sueños se involucra en lo cotidiano, en lo temporal, en el vivir el momento. Pero este día, Dios nos está llamando a usted y a mí a que pasemos al otro lado. Para que tomemos una decisión firme de romper con cosas en nuestra vida que nos han detenido, que nos han mantenido del otro lado del mar. Me sorprende el verso 41, 4:41, capítulo 4:41, donde le dice, ¿quién es este? Y de este a quien ellos se referían, eran los discípulos que se decían uno entre otros, ¿quién es este que manda callar el mar, los vientos? Que el viento y el mar le obedecen. Él es Jesús y Él está aquí esta noche. Él es Jesús y Él quiere obrar a favor suyo esta noche. Él es Jesús y hoy quiere desafiarlo a que usted pueda avanzar porque hay cosas grandes del otro lado para usted. Si puede pasar el ministerio de alabanza, yo estoy cerrando. Él es Jesús y Él está aquí. Yo no sé cuál sea su tormenta, no sé cuál sea su adversidad. Yo no sé cuál sea ese desafío grande que Dios quiere que usted tome. Yo no sé qué es lo que Dios le está haciendo sentir en su corazón, que usted tiene que salir, que tiene que soltar, que tiene que romper, que tiene que cambiar en su vida. Pero esta noche Él está aquí.
Y Él está para ayudarlo. Él no lo va a soltar. Él no lo va a abandonar. Él no lo va a dejar a medio camino. Salmo 89, 8 y 9 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y mire, de ese que estamos hablando está aquí. Póngase de pie.